Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches donde quiera que te encuentres. A continuación, continuaremos con la lectura El Centro del Ciclón por John C. Lilly, capítulo 2. Muchas gracias nuevamente por sintonizar Lucidoteca. Comenzamos. Capítulo 2. Un accidente casi mortal. Ningún experimento es un fracaso. En el uso y mal uso del LSD, hay que tener en cuenta que, si uno tiene programas autodestructores, debe procurar estrictamente contar con un guía y un consejo adecuados, antes, durante y después de las sesiones, debido a la calidad liberadora del periodo de crisálida causado por el LSD. Se liberan programas por debajo de los niveles de conciencia. En el estado normal de conciencia, hay contraprogramas mortales que trabajan contra ellos. En el estado LSD, se pierden las conexiones entre los programas que aseguran la supervivencia del organismo. Durante la segunda sesión de LSD, se habían liberado grandes cantidades de dolor, de ira, de culpabilidad. Durante aquella sesión, había conseguido romper mis lazos emocionales con mi esposa. Esto causó la liberación de un programa mortal, aunque no lo advertí hasta después de pronunciar mi discurso y apretar el botón del ascensor. En las semanas que siguieron a mi salida del hospital, pude reconstruir el periodo de amnesia y saber lo que había pasado. Por lo visto, había subido a mi habitación del hotel, sintiéndome sumamente solo y dolorido, lleno de remordimientos y preso de un programa que no reconocí. La sesión de LSD me había hecho perder muchas defensas contra este programa en particular. Me resisto a entrar en detalles de este episodio porque, como dijo Freud, al llegar a cierto punto, uno debe de ser discreto consigo mismo y con sus amigos. Solo daré los detalles orgánicos biológicos, sin mencionar los significados psicológicos personales, para demostrar cómo un programa almacenado que se impone puede causar un accidente. Al ponerme una inyección de antibiótico, inyecté accidentalmente bajo mi piel una espuma procedente de un detergente. La jeringuilla contenía un residuo de detergente que yo no había limpiado bien. De algún modo, las burbujas se habían introducido a mi sistema circulatorio, habían pasado a los pulmones y se habían alojado en el cerebro, incluida la corteza visual. Entonces, había caído inmediatamente en coma. Más tarde, conseguí salir de las profundidades del coma, llegar al teléfono de la habitación y llamar a la telefonista, la cual envió al detective del hotel. Volví a caer en coma. Cuando llegó el detective, me pidió que le diese el nombre de un amigo en el hotel. Haciendo un esfuerzo, solo pude pensar en un neurólogo de Chicago. Mientras tanto, sentía fuertes latidos en la cabeza y pensaba que se había roto algún vaso del cerebro. Nunca había experimentado un dolor tan terrible. Me sumí de nuevo en el coma. Me esforcé por salir de él y nombré a un amigo que estaba en el hotel. Este me dijo más tarde que, cuando llegó a mi habitación, yo estaba en coma y que tardó 6 horas en conseguir una ambulancia. Mientras tanto, yo yacía en la cama del hotel. Recuerdo muy bien la experiencia interior que se produjo mientras estaba en el llamado coma. El dolor de cabeza, las náuseas y el vómito me obligaron a dejar mi cuerpo. Me convertí en un centro enfocado de conciencia y viajé por otros espacios y me encontré con otros seres, entes o conciencias. Dos de ellos se acercaron a mí a través de un gran espacio vacío y vieron, sintieron y me transmitieron ideas orientadoras e instructivas. Es muy difícil esta experiencia en palabras, porque no se intercambió palabra alguna. Solo pensamientos y sentimientos puros eran transmitidos y recibidos por mí y por aquellos docentes. Intentaré expresar con palabras lo que ocurrió. Estoy en un gran lugar vacío, donde solo hay luz. Es una luz dorada que viene del infinito y penetra todo el espacio en todas las direcciones. Yo soy un solo punto de conciencia, de sentimiento, de conocimiento, y sé que soy. Esto es todo. Me hallo en un espacio muy tranquilo, pasmoso, venerable. No tengo cuerpo, no necesito un cuerpo, no hay cuerpo. Solo soy yo, lleno de amor, calor y radiación. De pronto,
Aparecen a lo lejos dos puntos similares de conciencia, fuentes de radiación, de amor, de calor. Siento su presencia, veo su presencia, sin ojos, sin cuerpo. Sé que están allí. Por consiguiente, están allí. Al acercarse en mi dirección, me siento más y más cerca de cada uno de ellos, que penetra en mi propio ser. Transmiten pensamientos consoladores, reverenciales, pasmosos. Me doy cuenta de que son seres mucho más grandes que yo. Empiezan a instruirme. Me dicen que puedo permanecer en este lugar, que he dejado mi cuerpo, pero que puedo volver a él si lo deseo. Entonces, me muestran lo que ocurriría si dejase mi cuerpo atrás, lo cual es una alternativa que puedo seguir. También me muestran dónde puedo ir si me quedo en este lugar. Me dicen que todavía no es hora de que abandone mi cuerpo de un modo permanente, y que todavía tengo una oportunidad de volver a él. Me dan una confianza total y absoluta, la certidumbre total de la verdad de mi ser en tal estado. Sé con absoluta certeza que ellos existen. No tengo la menor duda. No necesito hacer un acto de fe. Es así y lo acepto. Su amor magnífico, profundo y poderoso me abruma hasta cierto punto, pero, en definitiva, lo acepto. Al acercarme más, me siento cada vez menos yo mismo, y más de ellos en mi ser. Se detienen a una distancia crítica y me dicen que, en este momento, solo he alcanzado el desarrollo que me permite aguantar su presencia a esta distancia particular. Si se acercan más, me anonadarían, y yo me perdería como ente cognitivo, confundiéndome con ellos. También me dicen que yo les he dividido en dos, porque esta es mi manera de percibirlos, pero que, en realidad, son uno en el espacio que me encuentro. Dicen que yo insto a ser todavía un individuo, forzando una proyección sobre ellos, como si fuesen dos. Y además, me comunican que, si vuelvo a mi cuerpo y me desarrollo más, percibiré en definitiva la unidad de ellos, y de mí y de muchos otros. Dicen que son mis guardianes, que han estado conmigo antes de ahora, en momentos críticos y que, en realidad, estén conmigo, porque yo no me hallo de ordinario en un estado en el que pueda percibirles. En el estado en el que puedo percibirles es cuando estoy cerca de la muerte del cuerpo. En este estado no existe el tiempo. Hay una percepción inmediata del pasado, del presente y del futuro, como en el momento actual. Permanecí en este estado durante muchas horas. En tiempo de la Tierra después, volví a mi cuerpo en el hospital. Sentí un dolor indistinto en la cabeza y, al salir del coma, advertí que me estaban inyectando algo en las arterias carótidas del cuello. Inmediatamente comprendí que estaban buscando una lesión cerebral, una hemorragia en el cerebro, y que inyectaban una sustancia radiopaca para los rayos X. Una vez extinguido el dolor, caí de nuevo en coma y volví junto a mis guardianes. La próxima vez que volví a mi cuerpo y desperté, me hallé en una habitación del hospital. El dolor de la cabeza había desaparecido, pero no podía ver. Inmediatamente, delante de mis ojos, había una brillante y blanca cortina de luz que llenaba todo mi campo visual. Podía sentir mi cuerpo y mover sus diferentes partes. Descubrí que no estaba paralizado. Descubrí que podía hablar y pensar con claridad y que, por consiguiente, la lesión cerebral no era tan extensa como había temido, pensé. Mis guardianes tenían razón. Puedo permanecer en mi cuerpo, pero ciego. Sufrí una reacción intensa de dolor por haber vuelto a un cuerpo ciego, pero confié en la declaración de mis guardianes de que estaría perfectamente. Yací en la cama del hospital, repasando mis conocimientos de neurología y de mecanismos del cerebro. Presumí que estaba ciego debido a una lesión irritante, más que de estructura, de mi corteza visual. Los guardianes tenían razón. Debí esperar hasta comprobar qué cantidad de visión había perdido cuando cesara la irritación, cuando se apagara la luz blanca y cegadora. Cuando entraron los médicos y me hallaron despierto, discutimos mi caso. Yo no sabía aún lo que había sucedido. Sabía quién era y
Cuando me dijeron dónde estaba, reconocí el hospital. Un oftalmólogo examinó mis ojos. Dijo que no había en ellos lesión visible. Esto me alivió muchísimo. La irritación no estaba en la retina, estaba en el cerebro. Si hubiese estado en la retina, la esperanza de recuperación habría sido menor. Durante el periodo de la luz intensa blanca delante de mis ojos, experimenté algunos fenómenos nuevos. En primer lugar, no podía ver ninguna luz en la habitación, ni de día ni de noche. La luz interior era tan brillante que no importaba la clase de imágenes expuestas a mis ojos. Cuando el oftalmólogo me examinó los ojos, no pude ver su luz, a pesar de que era muy fuerte. Mi ordenador de visión central actuaba con tal fuerza que los estímulos exteriores que pasaban por los ojos no podían influir en el resultado. El observador de dentro solo estaba ciego porque la información que llegaba hasta él, donde quiera que estuviese, desde la corteza visual era tan fuerte que cualquier estímulo añadido de la periferia resultaba inoperante. Todas las líneas estaban completamente ocupadas. Esto me demostró que los sistemas de observación de mi gran ordenador no estaban en la propia corteza visual irritada. Estudié la intensa luz blanca y empecé a ver nuevos fenómenos mientras yacía en la cama del hospital. Se produjeron varias clases de visiones. De pronto vi un prado verde, pero la hierba parecía completamente artificial, como de plástico. En este prado había un agujero del que salió una serpiente. La serpiente se alzó recta en el aire. Entonces me eché a reír, porque estaba claro que era una serpiente artificial de confección humana. La serpiente estaba formada por un muelle que pasaba por su centro y estaba cubierto de papel. La cabeza era de madera pintada. Sus mandíbulas estaban articuladas sobre un solo eje. Un pájaro de madera venía de la derecha y un pájaro pintado de brillantes colores, agitando las alas de madera y abriendo y cerrando el pico de madera. La serpiente se erigió y mordió al pájaro de madera con sus mandíbulas de madera. Todo este episodio ocurrió mientras me hallaba en un estado de relajamiento, solo observando lo que pasaba. Recordé que, siendo muy pequeño, tenía una serpiente de madera y un pájaro de madera exactamente iguales a estos. De pronto, me di cuenta de que una parte de mi sistema de almacenamiento de recuerdos disparaba y transmitía aquellas imágenes a la parte de exhibición visual de mi ordenador. En cuanto advertí que esto no era más que un recuerdo elaborado por mi imaginación infantil, me eché a reír. Y en cuanto me eché a reír, desapareció la imagen. Entonces me relajé y aparecieron otros animales de madera. Cuando tenía 2 o 3 años, poseía un arca de Noé de madera. Los animales cobraron vida y se movían sobre la hierba artificial. Características de sus movimientos eran la vacilación y el bamboleo de los mismos, como si el niño imaginase estos animales y les obligase a moverse. El niño creaba este movimiento en su imaginación, y el resultado no era muy bueno. Esta vacilación característica de las construcciones, por lo visto, una propiedad del cerebro infantil en épocas mucho más tempranas. Durante las siguientes 48 horas, el brillo de la luz blanca fue menguando poco a poco. Desaparecieron las visiones infantiles y, en su lugar, apareció un hervidero de puntos de luz y de oscuridad, parecidos a insectos, que se movían en el campo visual. Descubrí que podía programar su dirección de vuelo y su velocidad. Si pensaba que se movería en una dirección determinada, el hervidero se movía después en esta dirección. Mi programación se anticipaba a los sucesos. Pensaba, ahora se moverían hacia la derecha, y a los pocos segundos se movían hacia la derecha. Se mete un programa en el ordenador, y éste ejecuta el programa y produce el resultado. Más tarde supe que, para un programa muy complejo, este programa puede requerir de 3 a 4 minutos. En aquel hervidero de puntos como insectos, la dilación era de unos pocos segundos. Cuando el neurólogo de guardia me visitó, durante este periodo, le dije algo de estas imágenes visuales que estaba viendo. Oh, no,
Son alucinaciones, me respondió. ¿Quiere que le vea un psiquiatra? Esto no es cuestión de psiquiatras, le repliqué. Esto nos dará información sobre qué parte del cerebro están irritadas, y pensé, debería llamar a uno de mis amigos neurólogos franceses, que comprende la producción de imágenes visuales por irritación de diversas partes del cerebro. Esta antigua tendencia de los médicos a atribuir las alucinaciones exclusivamente a personas mentalmente enfermas y a calificar de alucinaciones las imágenes visuales es algo que me preocupa desde hace años. Sin embargo, aprendí mi lección y no volví a hablar de estas cuestiones con ningún miembro del personal que me atendía. La brillante luz blanca decreció con intensidad y, después de 18 horas, llegué a un punto en que los estímulos de los ojos podían penetrar en mí. La primera vez que pude volver a ver fue en plena noche. Cuando entró una enfermera para ponerme una inyección, había una sola luz en la habitación y, a través de la hierba de la luz blanca interna residual, vi dos círculos negros y una cara borrosa detrás de ellos. Era la cara de la enfermera, y le dije riendo, aliviado. Parece usted una lechuza. ¿Ya ve usted? Me preguntó. Sí, le respondí. Y ella salió, y fue en busca de uno de los médicos para que me examinara los ojos. Dentro de las 24 horas siguientes, recobré mi visión casi totalmente intacta. Solo había dos manchitas debajo de mi punto de fijación, una en cada ojo, que persistieron. Sucesivas pruebas definieron estas dos lagunas en mi campo visual y resultaron ser muy pequeñas. El oftalmólogo de servicio dijo que podría remediarse en unas pocas semanas, pero no fue así, y en los años que siguieron, estas dos manchitas permanecieron continuamente para recordarme los peligros que puede acarrear esta clase de experimentos. Incluso hoy, después de 5 años, me resulta difícil leer columnas de números. Las manchas están debajo de los puntos de fijación y no ves subir las cifras al leerlas verticalmente. En cambio, puedo leerlas horizontalmente con total facilidad. Me dijeron que convenía una convalecencia de 6 semanas sin leer demasiado, dejando que mi sistema nervioso se recuperase completamente. Un amigo me ofreció alojamiento en su casa durante algún tiempo. Fui al campo y pasé a las 6 semanas siguientes recobrando fuerzas. Durante este periodo de convalecencia, analicé lo que había pasado. Recobré la mayoría de mis recuerdos y reconstruí la visión de mí mismo y mi visión de dónde quería ir. Resultó que aquella experiencia de los guardianes era la cuarta vez que se había producido con anterioridad. Había abandonado 3 veces mi cuerpo y siempre bajo amenaza de muerte. La primera vez que pude recordar fue cuando tenía 7 años y me extirparon las amígdalas, anestesiándome con éter. Estaba muy asustado cuando me aplicaron el éter e inmediatamente me encontré en un lugar con dos ángeles que me ampararon con sus alas y me consolaron. La forma angélica era la proyección infantil sobre entes adecuados a un niño de 7 años educado en el seno de la Iglesia Católica. La segunda vez fue cuando tenía 10 años y padecí una enfermedad, posiblemente tuberculosis, que me debilitó mucho. Estuve en cama 6 semanas o más, y cuando la habitación estaba en silencio y mi fiebre era alta, solía viajar por esta región. La tercera vez fue cuando tenía 22 años, y me extrajeron las 4 muelas del juicio con anestesia local. Me asusté muchísimo al ver que el dentista tiene un escoplo con el que me apuntaba directamente al cerebro. El dolor y la imaginaria catástrofe que se produciría si aquel cincel resbalaba y penetraba mi cerebro me ocasionaron un shock primario. Sudé, palidecí y sentí náuseas. El dentista lo advirtió y me dio óxido nitroso. Bajo los efectos de óxido, entré en un espacio giratorio. Era una experiencia total en la que todo se arremolinaba. Giraban el sonido, la luz, mi cuerpo y todo el universo. De pronto, pasé de aquel espacio a otro en el que estaban los dos guardianes. En aquella ocasión me dijeron lo que iba a hacer, o lo que debía hacer y no había hecho todavía.
Cuando desperté de la anestesia, me habían arrancado las muelas y sentí un inmenso alivio. Ahora sabía dónde iba y lo que tenía que hacer. Fue cuando decidí que tenía que ingresar en la Facultad de Medicina y aprender más sobre mi propia supervivencia y la del prójimo. Estos recuerdos que nacieron durante el largo periodo de autoanálisis después del accidente me mostraron la continuidad de este espacio, de estos dos guardianes. Me di cuenta de que es un lugar al que probablemente pueden ir otras personas en circunstancias especiales. Durante aquellas semanas, resolví volver a aquel lugar y tratar de hacerlo sin amenaza de muerte. Pensé, y en estados profundos de trance, en el empleo del LSD para alcanzar este nivel de conciencia. También reconstruí la manera en que había ocurrido el accidente. Recordé que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando investigaba la formación a grandes alturas de burbujas que se introducen en la sangre, descubrí que una espuma producida por un detergente puede ser mortal. En aquella época estábamos tratando de descubrir el camino que seguían las burbujas desde las piernas hasta los pulmones. Inyecté espuma en la vena de la pata de un perro y vi que desde los pulmones pasaban al cerebro. Las burbujas de detergente bajan la tensión superficial hasta el punto de que podían deslizarse por los pequeños capilares de los pulmones, llegan al cerebro y a alojarse en los capilares de este. Pero la mayoría de las burbujas quedaban atrapadas en los pulmones y causaban un síndrome llamado de ahogo, en el que el sujeto comenzaba a sentir cosquillos en el pecho, tosía y de pronto adquiría un color azul intenso al detenerse la corriente sanguínea en los pulmones. Para curar el ahogo, había que aumentar sencillamente la presión alrededor del sujeto, a fin de destruir las burbujas. En la cámara de gran altitud, hacíamos descensos en picada a la atmósfera a fin de destruir las burbujas. Lo importante era que esta información la había almacenado hacía 20 años, y había olvidado que la información estaba aquí. Por lo visto, la angustia de dolor y de remordimiento provocada por la segunda sesión de LSD me había inyectado la espuma. Algo dentro de mí sabía que esta lesión era letal. Lo más espantoso de todo este episodio era que una parte de mí podía emplear información que tenía almacenada para matar al resto de mí. Que yo pudiese recordar, no había tratado de suicidarme, sino que fue literalmente un accidente. Cuando me di cuenta de que tenía almacenados unos programas tan letales que podían destruirme si cedía a ellos o no advertía su presencia, decidí trabajar mucho más en mi autoanálisis y de arraigar esos programas. Mi analista me había advertido acerca de la existencia de tales tendencias destructoras. Por lo visto, él lo sabía, aunque yo lo ignoraba. En realidad, me había asustado tanto antes de este episodio que había llamado a mi analista y concretaba una cita para ir a verle el mismo día en el que ocurrió el accidente. Después de mi autoexamen y de las 6 semanas de convalecencia, le visité y estuvimos 2 horas debatiendo el programa. Le conté lo que recordaba y, gracias a la asociación de ideas, recordé más cosas. La única razón de este relato tan personal es que deseo ilustrar un principio general. Pueden existir, delante del yo despierto, otros sistemas ocultos de control del organismo que pueden programar pensamientos, sentimientos y acciones encaminados a la destrucción de aquel organismo en particular. El LSD puede liberar estos programas, puede fortalecerlos y puede debilitar al yo superviviente despierto hasta el punto de que haya peligro de suicidio o de actividades autodestructivas. Por consiguiente, cada uno ha de examinarse con gran cuidado, hacer un autoexamen muy crítico y pedir ayuda a alguien que le conozca bien. Si alguien muestra algún indicio de tales programas, debe colocar todas las salvaguardas posibles a su alrededor para evitar que estos programas sean activados por el LSD hasta el punto de poner en peligro el propio cuerpo. Mi error fue someterme a 2 sesiones de LSD con poco intervalo entre ambas y sin una adecuada preparación para el análisis entre las 2 sesiones y después de las segundas. El hecho de que tuviese que dar aquella conferencia
interrumpió el periodo de autoanálisis para la segunda sesión. Posiblemente, si hubiese podido realizar el análisis durante la semana que siguió a la segunda sesión, habría podido evitar aquel episodio casi fatal. Sospecho que cuando una persona bajo los efectos del LSD se cae de un balcón o se cola delante de un automóvil en marcha, ello se debe a que se ha dado rienda suelta a estos programas. Creo que es debido, más que a ilusiones o engaños proyectados al mundo exterior, a la liberación de programas autodestructores, durante periodos de intensa emoción, que cabe provocar por técnicas que se expondrán más adelante. Igual que con el LSD, estos programas pueden activarse y llegar a dominar todo el sistema. Así, entre los mapas y la cartografía necesarios para una feliz navegación por los espacios interiores, con LSD o con cualquier otro método, se incluyen también programas destructores. Conviene explorar estas zonas de peligro, no reprimirlas. Hay que explorarlas cuidadosamente y con una ayuda adecuada. En estas zonas se necesita un guía que le conozca bien a uno y que pueda hacérselas comprender, evitando de este modo que los programas destructores dominen la situación. Yo no tuve este guía y no utilicé el que estaba a mi alcance. Durante la segunda sesión, mi guía se había marchado. Yo había entrado en los espacios negativos, sin que nadie me oriente, me corrigiese y me mostrase que había activado aquellos sistemas letales. Había sentido la necesidad de acudir a mi analista, pero el episodio se había producido antes de que pudiese hacerlo. Al proyectar sucesivos experimentos con el LSD, me aseguré de que una persona buena, competente, bien asentada y bien centrada estuviese inmediatamente a mi alcance en el lugar del experimento. De este modo, si se producía un pensamiento negativo de esta clase, podía acudir a esta persona y enderezar las cosas antes de que se escaparan a mi control. Yo había aprendido mucho de este episodio, pues, como dicen los círculos científicos, ningún experimento es un fracaso. Había aprendido que la muerte no es tan terrible como me imaginaba, que hay otro espacio, un lugar seguro más allá de donde estamos ahora. En vez de asustarme y renunciar a ulteriores experimentos, me sentí intrigado y decidí explorar esta región. Monté experimentos, empleando el LSD en el depósito de soledad, aislamiento y confinamiento, flotando en la oscuridad y en el silencio, libre de toda presión de la realidad exterior sobre mi cuerpo. En estos experimentos descubrí otros espacios, encontré mapas y descubrí métodos relativamente seguros de ir a aquellos lugares sin que los programas letales volviesen a activarse con demasiada fuerza. Afortunadamente, mi papel de explorador no se había visto perjudicado, sino más bien fortalecido por aquella lección. Digo afortunadamente porque sobreviví. Ya no temía las consecuencias últimas de los programas negativos. Mi miedo a la muerte o a abandonar mi cuerpo había disminuido. También había descubierto que mi misión era realizar exploraciones en esta región. Esto significaba que debía limpiar mi vida y percibirme mejor para continuar mi trabajo. Aquel episodio tuvo un efecto perturbador en mi reputación profesional como científico. Circuló el rumor de que el incidente había ocurrido como resultado de haber tomado LSD en aquella ocasión y de que el LSD había lesionado mi cerebro. En el hospital habían encontrado LSD en mi cartera e inmediatamente el personal facultativo atribuyó todo el episodio a que yo había tomado LSD en el hotel. Esto no era verdad, y el rumor de que mi cerebro se había lesionado quedó desmentido cuando más tarde me sometí a un examen neurológico, del que resultó que aquel estaba intacto. Conté el número de ampollas de LSD. Había 6 ampollas, una caja entera, y ahora quedaban 4. En la medida de lo posible, he expuesto los hechos y las lecciones que aprendí. Aplíquese el lector el cuento. Lea de nuevo el relato. Pónganse en mi lugar. Absórbalo. Rockingfulness. Puede que algún día le sirva para salvar un paisaje difícil
en un viaje fallido. Nuevamente, muchísimas gracias por sintonizar Lucidoteca. Fin del capítulo 2. Muchísimas gracias, pasen sus corazones. Hasta pronto.